Gracias por continuar con nosotros en Enfoque Matinal. Y hoy sí que vamos a hablar, señores, de un tema interesantísimo, política y elecciones. Y para eso tenemos aquí en el estudio dos jóvenes muy trabajadores y que le hacen muchísimo favor a los políticos que no se dedican a estudiar el perfil de los votantes, cuántos son, el comportamiento del electorado. Entonces ellos hacen investigaciones y la dan a conocer. Muy bien, así que le ahorran muchísimo trabajo, dinero y tiempo a los partidos políticos para que puedan elaborar mejores estrategias de campaña, si quieren aprovecharlo, claro está. Bien, pues para hablar de una investigación que ha hecho el Observatorio Político Dominicano de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, tenemos aquí a Vladimir Rosón. Él es el coordinador de la Unidad de Partidos Políticos, y Jan Sanó, investigador de la Unidad de Partidos Políticos del Observatorio Político Dominicano. Bienvenidos a Enfoque Matinal. Gracias a ustedes por la invitación. Bien. Ustedes han hecho un estudio, se llama El perfil del votante de cara a las elecciones del 2020. Correcto. Háblenos de eso. Correcto, así es. El perfil del votante dominicano de cara a las elecciones de 2020 está configurado a partir del padrón o la última versión del padrón de la Junta Central Electoral, al corte del 17 de septiembre del año 2018. Este padrón tiene hasta esa fecha un total de 7.340.000 electores aproximadamente. Y lo interesante de este padrón es que a partir de los datos estudiados pudimos determinar que tanto los jóvenes como las mujeres serán determinantes en las elecciones de 2020. Esto porque el voto de la mujer contará con más de 3.697.000 electoras, superando a los hombres en más de 166.000 votantes. En el tema de los jóvenes, ni hablar. El 40,3% personas entre 18 y 35 años, y si lo llevamos entre 18 y 40, más del 50% de los electores. Esto ha llamado la atención, y de hecho en otros programas como este han dicho, bueno, qué interesante, ¿no?, que estos dos sectores, que son los que serán determinantes, son quizás los que tienen menos participación en la política. Sí. Es un elemento interesante. Por ejemplo, cuando vemos la participación de la mujer en la política, nos damos cuenta que en el Congreso apenas 56 de 222 legisladores. Estamos hablando de que por cada 10 congresistas en el Congreso Nacional, aproximadamente solo hay 2 mujeres. Con los jóvenes es peor aún el tema. Estamos hablando que solo el 3% del Congreso Nacional es de jóvenes. Por tanto, ahí entre participación de esos dos sectores y luego voto electoral va a haber realmente una relación interesante. Sí, antes de continuar con más datos del estudio, ustedes saben que se aprobó recientemente la ley de partidos políticos y la ley electoral. Así es. Aunque en la ley de partidos políticos se aumenta la cuota de la mujer, o sea, más bien la cuota de género, que no sea Correcto. Ni más de 60 ni menos de 40. Eso es. Pero fue básicamente para lograr mayor participación de la mujer. Pero en la ley electoral se establece que esa cuota sea nacional y no local. Correcto. ¿Ustedes creen que eso podría impactar de manera negativa la participación de la mujer? Evidentemente es un elemento que pudiera ir en detrimento de la participación de la mujer. Estamos hablando que cuando tú colocas, estrictamente hablando, ¿no?, lo que dice la ley, estamos hablando de que 60 y 40 a nivel nacional, cuando la ley de partidos, al no establecer esa coletilla, te permitía que fuera por nivel electoral. ¿Qué quiere decir esto? Por nivel electoral te tenía que garantizar el 40 y 60 entre diputaciones, senadores y nivel municipal. Al llevártelo a nivel nacional, estamos hablando que esa relación 40-60 ya tú la tienes que diluir en lo que es todo digamos, los niveles electorales. Y entonces cuando tú sumas realmente entre solamente niveles y todo lo que es el electorado nacional, entonces, o las demarcaciones territoriales a nivel nacional, te das cuenta que probablemente la participación sería menor o, como dicen algunos, estaría llevada, algunos sectores han advertido a que esto llevaría a que en aquellos sectores donde las mujeres tienen quizás menos posibilidades de ganar, entonces se les incluye. Sí, se les incluye, por ejemplo, en el nivel municipal, que donde hay más plazas, puede cubrir la cuota del 40. Sí, porque cumplir tu 40, ajá, donde tú quieras. Si tú le quieres cubrir todas entre nivel municipal, entre regidurías, vocales, directoras municipales, tú cumples con la ley. Exacto. Y te fijas cómo te quedaría sin participación de la mujer en el Senado, en la Cámara de Diputados. O sea, sería realmente algo que los partidos pueden manejar
e iría, como te digo, en detrimento realmente de lo que será la colocación y la participación de la mujer en puestos de mayor importancia. A nivel ministerial es lo mismo, solo 3 ministras en todo el tren gubernamental. Exacto. Así que realmente el tema y llama la mañana atención. es el Día Internacional de la Mujer, señores. Así es. Así encontramos esta situación. Así Vamos a seguir con los datos de la investigación. Por supuesto que sí. Entonces, ¿cuáles otras informaciones ya tenemos? Claro, de acuerdo, en los mismos sentidos que hablábamos sobre las mujeres, en el exterior tenemos un padrón de 500.900 electores, que la mayoría de estos son mujeres, de acuerdo al Pew Research Center. Es decir, que tanto a nivel nacional como la diáspora dominicana está compuesta por un padrón electoral mayoritariamente femenino. De estos 500.000 electores, tenemos que un 67% está en Estados Unidos, un 14% está en España y un 6% está en Puerto Rico. Es muy importante destacar que, considerando unas 29 provincias de manera individual, son menores, tienen menor capital político que las 3 demarcaciones o circunscripciones que tenemos en el exterior. Este padrón electoral en el exterior es importante destacar que ha crecido en los últimos 15 años. En 2004 apenas teníamos unos 25.000 electores en el padrón electoral del exterior, actualmente tenemos 500.000. Pero también es importante dejar saber que en medida que ha crecido la inscripción de dominicanos en el exterior al padrón electoral, también ha crecido la abstinencia, es decir, que están participando menos del proceso electoral, están participando menos de manera pasiva en la política dominicana los dominicanos que viven fuera del país. Eso es llamativo, esa información, porque... Pero ha disminuido el porcentaje solamente o también la cantidad, porque a veces el porcentaje es muy relativo en cuanto a la cantidad. No ha sido muy importante el crecimiento, quizás. Ustedes me entienden, porcentualmente puede ser menos, pero en cantidad, en términos reales, debido a que el número ha aumentado tanto, puede ser que la participación sea también mucho mayor. En términos nominales, por supuesto que la participación es mucho más grande, porque antes la abstención ha crecido un 20%, actualmente está en un 45%, cuando en 2004 estaba por encima de un 65%. Pero en términos nominales, por supuesto, un 65% de 25%, obviamente va a ser mucho menor que un 45% de 500.000. Pero también da muestra de que es un descontento, un desinterés de participar en la vida política del país de aquellas personas que viven fuera de nuestra tierra. Interesante eso, porque especialmente en Nueva York, que es que concentra la mayor cantidad de votantes dominicanos en el exterior, hay figuras de estas que son, como se dice, outsider, que son personas que no tienen una trayectoria política, parece que tienen mucha popularidad en ese segmento, y es importante que vayan quizás teniendo más interés en la participación, en la votación, y que conozcan mejor la política, los partidos políticos tradicionales, o no sé por qué quizás no le generan ese nivel de confianza que debería de tener ese votante en los partidos. ¿Cuáles otros datos revela el estudio? Siguiendo en la parte territorial y llevándolo un poco al tema local, la concentración del voto es otro tema que alarma, ¿no? Estamos hablando de que los partidos políticos podrían bien concentrarse en solamente 12 provincias de 32 para obtener el 75% de los votos. Esto es muchísimo. Pero además de eso porque obviamente si se calcula el 75%, porque hay que tomar en cuenta que no el 100% de cada provincia va a votar, ¿no? Porque solamente se requiere el 50% para ganar las elecciones. Pero si vemos lo que es realmente una concentración del voto, vemos que solamente 3 provincias concentran el 45% de los electores, solo 3. Tenemos que Santo Domingo, el Distrito Nacional y Santiago concentran el 45% de los electores. Si nos vamos a los municipios, solamente 20 municipios de 158 concentran también el 75% de los votos. Para las presidenciales habría que, si usted ganó ahí, si usted ganó ahí, se fue en la primera. Así es. O sea que hay que ver cómo los candidatos y los políticos se manejan. De ahí viene que muchas veces se habla de que las políticas públicas se enfocan en determinadas provincias. Y esto tiene una razón de ser. Esto no es algo de que ¿por qué es más desarrollado Santiago, el distrito o tal que otras provincias? Bueno, hay que ver que las mayores cuotas de votantes están establecidas en esas provincias. Y esto no ha cambiado, todo lo contrario, han ido aumentando. Y esto quiere decir que también para el 2020 eso será un bastión importante para los candidatos y para las estrategias de campaña. Hablamos de la abstención a nivel del voto exterior. Y en el país, ¿cómo va ese? Porque se habla mucho de que hay como una apatía
del votante hacia los partidos políticos. Entonces eso debería de reflejarse en las votaciones. Sí. ¿Hay datos sobre eso? Sí, de hecho se revela a través de un estudio que realizó Latinobarómetro el año pasado, en el que preguntó a través de una encuesta, y un 35% de los y las dominicanas que participaron en esta afirmaron que no votarían por ningún partido. Es decir, que hay un descontento real que se muestra desde las clases, principalmente la juventud, que se muestra en descontento con la clase política y por ende no quiere participar de manera pasiva en la política. La abstención en el país está actualmente en un 30%, ha crecido en los últimos 20 años en un 10%. Todavía a nivel regional en Latinoamérica, República Dominicana cuenta con una participación electoral bastante alta si lo comparamos con los países de la región. Sin embargo, el crecimiento sigue siendo muy paulatino, es decir, que en unos cuantos años quizá el abstencionismo sea muy alto y lleguemos a compararnos con países, por ejemplo, como Haití, en los que la participación electoral es muy mínima. Y luego entonces entraríamos en conflictos de la democracia, que los partidos que están siendo escogidos están representando quizás a una minoría dentro del electorado. Ya, eso puede generar algún tipo de preocupación, un 10%, aunque estamos en ventaja en términos de participación región, con relación a la región. Pero ¿eso refleja algo? ¿Dice algo ese crecimiento sostenido? Sí, yo creo que sí. Sobre todo hay un tema que tú tocabas, que es el tema de la apatía, o como lo hablamos en ciencia política, es la desafección política. Hay un electorado, sobre todo el más reciente, ¿no? Hay 1.3 millones de nuevos votantes para el 2020. Y esa cuota es quizás la más escéptica políticamente, es la que menos cree en la política tradicional. Y hay que tener en cuenta que si esa abstención, a pesar de que ha ido mínimamente reduciendo, no se va a detener. Va a seguir aumentando porque estamos teniendo una misma forma de hacer política ante un electorado diferente. Entonces, si a ese electorado diferente no se le ofrece una nueva política, no tiene por qué ir a las urnas. Es decir, se va a mantener el voto con aquellas formas tradicionales, clientelismo, ¿no? Formas de atracción que se han utilizado durante los últimos años o las últimas décadas, y a partir de esto entonces tendremos una desafección política que seguiría aumentando y en consecuencia una abstención. Tienes que tener en cuenta que si tú tienes una cantidad de nuevos votantes tan alta y no le ofreces nada nuevo, esa gente probablemente tú tengas que sumarla luego a la abstención, no a la participación. Ya. Porque no tienen motivación para ir a votar. Hay algunos casos en la región, el más reciente fue el de El Salvador, donde alguien que no tiene mucho, no se fue en un partido tradicional, como se conoce, ganó en la primera vuelta. Hay otros casos y se ha intentado como decir que es un llamado de alerta al comportamiento que podría también asumir el votante dominicano. ¿Ustedes creen que de cara al 2020 esa posibilidad es alta? Sí, bueno... Yo creo que verdaderamente Bukele en El Salvador ha sido un ejemplo real de lo que estamos hablando. Sí. Fue un político que, si bien formó parte de las filas de un partido tradicional de El Salvador, sale de este justamente porque el partido no quiere llevarlo a unas elecciones generales, pero de manera suertuda, eso jugó a su favor porque el público joven que no se sentía identificado con ese partido tradicional le siguió. Es decir, que la base del partido, que ya estaba en descontento con el partido, le siguió a través del electorado. Otro punto muy importante es que este joven, porque es una persona muy joven, sabía de marketing porque es un empresario de marketing y basó su campaña electoral a través de las redes sociales. Porque el público joven no es un público que actualmente quiere estar en mítines, en caravanas, no va a participar en la política como se hacía hace 20, 30, 50 años atrás. Está participando de una manera distinta. Y Bukele, como joven, supo potenciar esto para conectar con ese electorado que puede ser quizás el que no participe en la elección y se abstenga, y eso fue lo que definitivamente le garantizó la victoria electoral. Sí, pero... aquí en República Dominicana emular ese ejemplo es un poco complicado todavía. Al caso Bukele se sumaron otros elementos, había un tema económico que estaba golpeando mucho la población y esto él supo también capitalizarlo. Evidentemente con propuestas de campaña que suelen utilizar los políticos, pero supo capitalizarlo. El electorado joven, por lo general, yo a veces converso con muchachos muy jóvenes y me llama la atención cómo ellos a veces entienden la política. Ellos suelen a veces dejarse encantar por ciertos ideales o liderazgos como esos que surgen y que representan una diferencia, ¿no? Entonces, realmente en República Dominicana, como todavía no estamos en un esquema económico de gravedad que lleve quizás a esa gran parte de la población
a decidirse por un outsider, todavía eso es difícil decir que va a pasar al día de hoy o de cara a las elecciones 2020. Pero ojo, no podemos descartarlo para más adelante, porque si la política tradicional continúa el desgaste que lleva, no podemos descartar que en las elecciones venideras, próximas, pues haya algún candidato outsider que pueda conquistar una mayor parte de la población y ganar unas elecciones. Ya hoy día hay candidatos outsider que conquistan mucha gente. Sí. Aparecen y desde la política tradicional se les tilda de locos o se les tilda de gente que no tiene conocimiento político, pero conquistan votos, conquistan adeptos. Entonces hay que tener en cuenta que aunque el esquema político actual no está para que de cara al 2020 haya un outsider que gane las elecciones, eso evidentemente es una posibilidad que debemos verla para años o futuras elecciones. Ya, muy bien. Otros datos del estudio relativos, ustedes abordaron el tema de la abstención, Correcto. la participación de la mujer y los adultos, entonces no serán importantes para Sí, decidir las elecciones. por supuesto que sí, por supuesto que sí. Hay 1.8 millones de votantes de más de 50 años, o sea, es una cuota también muy importante. De hecho, en términos estrictamente políticos hablando, es una de las cuotas más importantes, porque es la gente que más vota. Va a votar. Entonces hay que tener en cuenta que a pesar de que en cantidades los jóvenes lo superan por muchísimo más electores, el tema de los adultos es importante porque es la gente que más vota. Y de 50 años o más, aproximadamente 1.8 millones de electores. Los políticos por lo general no tienden a crear un enfoque en este segmento porque entienden que es un voto fidelizado. La gente de esa edad por lo general está acostumbrada a votar, va a las elecciones, tiene candidatos o partidos definidos por los cuales va a votar sí o sí, y por ende es un enfoque en el cual los políticos tienden a fidelizarlos con las mismas campañas o estrategias tradicionales. Pero no cabe duda que también es un segmento sumamente importante el tema de los adultos. Pero interesante eso, por eso vemos ahora que la mayoría de los políticos tienen un discurso dirigido a la juventud específicamente, Así por el es. tema de que ese segmento ya sabe lo que quiere, se supone, según lo que ustedes dicen. Entonces, ese discurso enfocado a la juventud merece... equivale a esa estrategia de que estos son los que podríamos conquistar, a esto de que hay que venderle una idea. Así es. Entonces, con relación a eso, ¿cómo ustedes ven la propuesta que se están llevando los principales candidatos? ¿Ustedes creen que conectan con la juventud, con lo que quiere ese segmento? El político tradicional, yo entiendo que todavía no termina de captar la idea. Él ya sabe que los jóvenes son importantes y tiene que conquistarlos, pero no termina de entender la forma de hacer política para esos jóvenes. Y por eso no termina de conquistarlos. Por eso los jóvenes, una gran parte sigue prefiriendo a los outsiders, increíblemente. O te dicen que no van a votar, o te dicen que van a votar por uno de un candidato nuevo que probablemente no pertenece, o casi siempre no pertenece a un partido tradicional. Por tanto, yo entiendo que la forma de hacer política en República Dominicana al día de hoy, todavía para conquistar a ese segmento poblacional, sigue estando con ciertas deficiencias. Ayer, por ejemplo, una periodista nos preguntaba y le decía, claro, te pongo un ejemplo sencillo. La campaña tradicional se hace en radio y televisión. Los jóvenes no consumen radio y televisión. Entonces tú tienes que entender como político que tú tienes que enfocarte en un tema de redes sociales. Fundamental. Ya lo hablábamos con el caso de Bukele, ¿no? Sí, o sea, sí. se enfocó. Bolsonaro hizo lo mismo en Brasil. Sí. Un trabajo en redes sociales fundamental porque era un segmento importante. Y los políticos aquí, si tú te fijas, entre redes sociales y medios de comunicación tradicional, cuando llegue la campaña vas a ver, va a seguir siendo una gran parte de la inversión en temas de medios de comunicaciones tradicional. Y ahí hay uno de los problemas. Y el tema de la edad, porque muchas veces yo escucho a los políticos decir, no, se quiere otros nuevos, frescos, parece que no estarían prefiriendo las canas. El tema de la edad de los candidatos, ¿eso podría también, o es el discurso, o la propuesta, lo que... Yo creo que es un tema de propuesta. La edad, por lo general, aquí nosotros no hemos todavía desarrollado un tema de ese es un viejo, ese no lo elegimos, ¿no? Yo creo que todavía hay un tema con las propuestas. Tú puedes ser un candidato viejo o nuevo
y si te muestras como un candidato con ideas frescas o novedosas, yo creo que tú puedes conquistar el electorado. Pero tienes que hacer el crossover. Ya. Ay, señores, lamentablemente ya ha terminado el tiempo de la entrevista y para nosotros ha sido un gran honor conversar con Vladimir Rozón, del coordinador del Observatorio Político del área de Partidos Políticos del Observatorio Político Dominicano, y Jean Sanó, que han hecho una investigación muy interesante. Gracias por participar en Enfoque Matinal. Invitar a la gente, Yanesia, que consulten este trabajo y otros del observatorio en opd.org.do. Este trabajo, el perfil del votante dominicano, así como otros trabajos de poder legislativo, sociedad civil, gobierno local, entre otras unidades que la gente puede consultar, opd.org.do. Pues ahí tienen información importantísima. A ustedes la invitación para que continúen disfrutando del contenido de Enfoque Matinal.